Hola, ¿cómo están? Nosotros nuevamente en la ruta. Bienvenidos nuevamente al canal. Tenemos hoy día un temazo en relación a un componente fundamental en nuestro vehículo, en la parte activa de seguridad, que son los frenos. Originalmente no le tomamos mucho la importancia y empezamos ahí a generar algunas actividades que no corresponden. Así que lo vamos a dividir, porque es un tema demasiado largo. Así que lo vamos a dividir en por lo menos 3 videos en relación al diagnóstico de algunos de los componentes a controlar. Hoy día vamos en la ruta directamente a la Escuela de Ingeniería del Duocus en Melipilla y ya vamos a generar el diagnóstico del primer componente, que es el disco de freno, un elemento que va en la parte delantera de nuestra unidad, de nuestro vehículo, debido a que el sistema de freno está repartido por porcentaje de frenaje, es decir, por proyección. El vehículo al momento de frenar se va el 70% de peso hacia adelante. Entonces, tenemos que tener ahí ese 70% de capacidad de frenaje en el puente delantero y solamente un 30% en el puente trasero. Si fueran los dos 50 y 50, el sistema de freno trasero se estaría bloqueando. Así que atento a los diagnósticos a realizar del freno de disco, y nosotros seguimos ahí en la ruta en esta mañana preciosa en donde el sol está amaneciendo, nos está pegando de frente, pero bienvenido a este sol de primavera. En un par de minutos más seguimos. ¿Cómo están? Ya estamos en el taller y vamos a generar la revisión en diferentes videos de los controles que le vamos a realizar al sistema de freno. Hoy día vamos a ver algunos detallitos en relación a los discos de freno y las pastillas de freno. Posteriormente ahí vamos a seguir, porque el tema es un temazo de lo que es el sistema de freno, un elemento fundamental en lo que es el sistema de seguridad activa. Para poder trabajar vamos a necesitar algunos elementos: pie de metro, reloj comparador, juegos de llaves, una llave de impacto, en este caso es una llave eléctrica. Lógicamente vamos a necesitar el automóvil. Comencemos a revisar aspectos del freno de disco. Vamos a ver el alabeo y vamos a ver el desgaste de las pastillas. Así que atento a la actividad. Los componentes a revisar estarían comprendidos por el disco de freno, caliper, que en este caso solamente posee un pistón, por lo tanto necesita una mordaza móvil, juego de pastillas, el testigo auditivo del desgaste de la pastilla, elementos de fijación. Comencemos el control. Ya teniendo el caliper en posición de trabajo, podemos extraer. Tenemos 2 pernos con 2 guías de fijación. Recuerden que solamente tiene un pistón en un solo lado, que está trabajando en forma hidráulica, por lo tanto esta mordaza se desplaza. Para poder sacarlo, lo sacamos desapernando una de las guías y después la otra la retiramos. Entonces sacamos con una llavecita 14. Si es que por ese motivo el eje se nos gira, lo podemos afirmar con una llave 17. Entonces lo vamos a sacar. Después, mediante una abrazadera o un soporte que ustedes tengan a mano, pueden afirmar el caliper. Entonces vamos a girar el caliper y vamos a tener las 2 pastillas a la vista. Vamos a sacar tal cual como dijimos el soporte, solamente lo extraemos. Tenemos que tener cuidado que tenemos un soporte inferior, un soporte superior, los 2 protegidos por un fuelle y engrasada la guía, y eso le permite que el caliper se pueda desplazar. Si ese caliper, si ese elemento se destroza, ese fuelle, originalmente se va a secar y voy a empezar con el desgaste y con los ruidos molestos correspondientes. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de afirmarlo, a ver si andamos bien, no se nos vaya a caer. Esperemos que no. Vamos a afirmarlo para que nos deje trabajar tranquilo. Vamos a ver. Ahí ya está afirmadito. El ideal es que siempre el flexible nunca quede haciendo fuerza.
Debemos de identificar dos tipos de pastillas. Uno va a tener un sistema auditivo que cada vez que roce ese sistema porque la pastilla se desgastó va a generar un sonido. Ese sonido me va a avisar o le va a avisar al conductor que hay un problema, que algo tenemos que identificar y nos vamos a dar cuenta que tenemos que reemplazar la pastilla. También la pastilla tiene un elemento que va a evitar el sonido, la vibración. También lo podemos mejorar hay unas siliconas de cobre de Liquimoli que son bastante buenas. Y el desgaste máximo de la pastilla en su espesor son 2 milímetros promedio. Hay fabricantes que nos van a dar una indicación un poquito más precisa. Si no la tengo, 2 milímetros más o menos ya debería llegar a el conector, ahí el elemento que va a generar ese elemento de sonido. O también en algunos casos que son eléctricos, cuando se nos prende una luz en el tablero, cuando llega a los 2 milímetros se genera la conexión o aparece un carbón conector que me va a generar el cable negativo, por lo tanto se me va a prender la luz testigo. También debemos recordar que dentro de nuestro caliper tenemos elementos que me van a permitir que no vibre la pastilla. Entonces siempre debemos reemplazarlos. Tenemos uno en la parte inferior y uno en la parte superior. Así que hay que reemplazarlos. Las pastillas originales vienen como repuesto. Siempre la guía tiene que moverse con la mano. Eso significa que está lubricada, tal cual como está en la parte superior. Si el fuelle está roto, reemplazarlo y cambiar la guía. Si es que por ese motivo esta corredera, este eje se desgasta porque el fuelle está malo, habría que reemplazar el caliper completo. O si no, los sonidos van a ser evidentes, sobre todo en el camino malo. Sigamos con la revisión. Cuando queremos revisar el disco, una de las revisiones fundamentales es el alabeo. El alabeo es la torsión. Por lo tanto, nosotros generamos desde el punto de la parte superior del disco más o menos 1 centímetro y vamos a generar una marca. Y vamos a generar la medición. Originalmente vamos a llevar a 0 nuestro reloj comparador y lo vamos a hacer girar completamente toda una vuelta. Y vamos a revisar cuánto es la torsión de este alabeo o este disco. Lo que marque, ahí ya tenemos alrededor de 5 centésimas de milímetro. Vamos a 10. Recuerden que la torsión puede ser para ambos lados. 20 o 2 décimas o 20 centésimas. Y volvemos al punto inicial. Súper. Por lo tanto, este disco tiene 2 décimas de alabeo, 2 décimas de torsión, es decir, hasta el máximo de tolerancia. Nosotros, por lo tanto, debemos reemplazar, nunca rectificar. También otra de las revisiones que tenemos que realizar es la cobertura. Si tenemos diferentes tipos de decoloraciones, significa que estuvo sometido a exceso de temperatura, a un exceso de frenaje. También tiene que ver mucho con el hábito de la conducción. Es decir, si la persona está siempre constantemente pisando el freno o está siempre con el pedal de freno ahí, a pesar que no lo está frenando, pero siempre está ahí atento para poder frenar, son elementos que me está perjudicando. Y ahí se genera la decoloración. Esa decoloración me produce desgaste, me produce un desgaste prematuro de la pastilla, por lo tanto debemos mejorar ese hábito de trabajo. Ya sabemos, 2 décimas como máximo. Si es que ese elemento se genera sobre esas 2 décimas, vamos a generar que simplemente vibraciones al momento de frenar. Sigamos con las revisiones. En esta primera etapa de lo que son la revisión de los frenos, nosotros tenemos que tener en cuenta
que tenemos muchos factores que revisar porque nos van a variar o nos va a perjudicar el sistema de freno. Nosotros primero tenemos que saber que es un sistema hidráulico, lo trabajamos a través de una bomba multiplicado por un servofreno, que lo vamos a realizar y lo vamos a revisar en un próximo video, que quedan ya invitados. Solamente como resumir, fundamental, chiquillos. Primero, la mantención se refiere o la mantención por kilometraje se hace por revisiones, es decir, no hay una mantención programada, sino que simplemente se generan revisiones, porque el estado de la pastilla o el estado del disco va a depender principalmente del manejo o del estilo de manejo de la persona. Si estamos ahí constantemente utilizando los frenos, vamos a generar mucha temperatura en los discos y vamos a generar una degradación rápidamente del disco y la pastilla. Ya sabemos que las pastillas no deben sobrepasar de los 2 milímetros el elemento de desgaste, sino va a aparecer un elemento sonoro que nos va a avisar que la pastilla está con problemas, que hay que reemplazar, o se nos va a prender una luz en el tablero porque bajo los 2 milímetros va a aparecer un carbón que va a ser el negativo, se va a conectar con el disco y me va a prender esa luz testigo que me indica cambio de pastilla. Por lo tanto, por favor, siempre tengamos ese elemento, no saquemos el elemento, no lo desconectemos para apagar la luz, sino que reemplace la pastilla. Importante, cada vez que el disco se vaya a generar una mantención o esté contaminado con líquido de freno, solamente se lava con agüita y jabón, un detergente neutro que le va a permitir sacar el líquido de freno o cualquier elemento sucio. Elementos fundamentales, siempre cambiar los seguros de las pastillas, cambiar las pastillas originales. Si es que la pastilla hay pastilla blanda, pastilla dura, no señores. La pastilla es original y el compuesto que no se entregó fábrica. Ese nunca nos va a generar un sonido o un mal frenaje. Fundamental para las pastillas se deben asentar. Pero ese asentamiento se lo vamos a decir en ruta, cuando ya estemos conectados y estemos viajando ahí en la carretera. Como siempre, es un agrado poder comunicarme con ustedes. Recuerden que si es que el disco tiene un alabeo sobre 2 décimas, cada vez que ustedes pisen el freno me va a generar una vibración en el volante, tal cual como que estuvieran desbalanceados los neumáticos, pero solamente cuando pisen el freno. Así que dentro de las mantenciones de los frenos, por favor siempre estar controlándolos, siempre llevándolos a servicio, hagámosle mantención, recuerde que es un elemento de seguridad activa. Vamos a la ruta. Seguimos en la ruta. Después del ayer hay algunos controles fundamentales entonces que tenemos que realizar. El alabeo esencial, los discos se van torciendo, eso es el alabeo, un disco torcido. Cada vez que ese disco torcido pase las 2 décimas, cada vez que nosotros pisemos el freno va a generar una vibración en la dirección. Pero es muy parecida, como decíamos en el video, es muy parecido cuando el neumático está desbalanceado, pero el neumático al estar desbalanceado siempre va a generar la vibración. En cambio, en este caso, solamente cuando piso el freno. Así que a controlar, si estoy más de 2 décimas, originalmente se debería reemplazar el disco. El disco solamente tiene una duración de la medida total, de la dimensión total, el ancho total de un 10%. Por tanto, si nuestro disco tiene 20 milímetros, solamente tiene 2 milímetros de vida útil. Por lo tanto, no es mucho lo que podemos sacar o mejorar ese disco. Desgaste natural más el rectificado, tenga la seguridad que vamos a pasar de esa medida de fábrica. Así que es mejor, mucho más seguro reemplazarlo, o si no vamos a tener algunos problemas ahí en la reparación. También las pastillas, no sobrepasar más allá de del espesor mínimo de 2 milímetros. Si tenemos algún dato más específico, seguirlo, pero un dato bastante bueno, 2 milímetros como mucho. Ya de ahí originalmente nos van a generar algunos problemas en el caso de la pastilla. Si en el caso que tenemos el líquido de freno muy bajito, por favor no rellenarlo, solamente revisar el líquido, ese líquido de freno
sino que solamente revisar el desgaste de la pastilla. Lo más seguro es que tengamos una pastilla desgastada. Ahí este sol nos está pegando de frente, así que ahí vamos a tener, estamos luchando un poquito con este querido solcito que nos va a temperar la mañana. Y para finalizar vamos a tener, y hablamos un tema que dijimos que lo íbamos a ver acá en carretera, que es el asentamiento de la pastilla cuando está el disco y la pastilla nueva. El asentamiento se refiere a que debe tomar la forma del disco y la pastilla y hermanarse. ¿De qué manera? Súper fácil. Vamos a entrar el vehículo a la carretera tal cual como estamos ahora, vamos a llegar a una velocidad constante de 40 km por hora, vamos a generar un frenaje, volvemos a tomar los 40 km por hora y lo repetimos por 3 veces. Posteriormente subimos a 80 km por hora y realizamos la misma operación. 80 km por hora, frenamos, soltamos, volvemos a los 80, lo repetimos 3 veces. Con eso nos aseguramos que se asiente la pastilla. Solamente desde ya, recuerden que la duración del sistema de freno tiene relación al estilo de manejo, así que el freno solamente va a cumplir la función de detención completa, reducir la velocidad o en el caso del freno de estacionamiento, mantener estacionado el vehículo. Pero recuerden que ese último componente solamente está diseñado para mantenerlo estacionado seguro en línea, en parejo. Entonces, si estoy en bajada o en subida, siempre tenemos que asegurar la rueda hacia la berma, dejarlo enganchado y ayudar a ese freno de estacionamiento. Por mi parte, un enorme placer estar con ustedes, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, sigamos en la ruta, sigamos conversando, por lo tanto les pido y los invito, suscríbanse al canal, generemos comunidad, generemos mayor cantidad de personas que estemos conversando de mecánica. Espero su like, su suscripción, un abrazo, vamos que se puede, excelente semana y ahí seguimos peleando con el sol de esta linda primavera. Chau chau, cuídense mucho, recuerden, suscríbanse. Chau chau.